Se golpeó la cara contra el barro y ni una sola alma en Oak Haven se movió para ayudarla. Abigail Montgomery, hija de la mejor familia ganadera del condado de Garfield, yacía rota en la plaza del pueblo. Mientras tanto, los hombres del alcalde Caldwell la rodeaban con cadenas y un documento que la obligaban a firmar. La temperatura era de 17 grados. Su vestido estaba empapado. Sus manos sangraban. Y cada hombre, mujer y comerciante en esa calle miraba sus botas, como si el suelo se hubiera convertido de repente en lo más fascinante que hubieran visto. Todos los hombres menos uno. Si esta historia te conmueve, si crees que un solo acto de valentía puede resquebrajar todo un imperio de corrupción, entonces suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones y sigue cada capítulo de la historia de Abigail y Caleb hasta la última palabra. Y deja un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Ahora, empecemos. La cuerda alrededor de las muñecas de Abigail Montgomery había sido atada por un hombre llamado Decker, y Decker disfrutaba de su trabajo. Ella lo notó por la forma en que hizo el nudo 2 veces, una por funcionalidad y otra por crueldad. Sus dedos se habían puesto blancos 10 minutos después de que la bajaran de su caballo a las afueras del pueblo. Para cuando la hicieron marchar por la calle principal de Oak Haven, Colorado, ya no lo sentía en absoluto. Era la mañana del 3 de noviembre de 1881. «Camina más rápido», dijo Decker detrás de ella, y la empujó entre los omóplatos. Ella tropezó. No se cayó. Se había hecho una promesa en el camino. No caería frente a esta gente. No les daría ese gusto. Pero Oak Haven no le dio nada a lo que aferrarse. Las aceras de madera estaban llenas de caras conocidas. El comerciante de productos secos, el señor Hargrove, que le había vendido harina y clavos a su padre durante 15 años. La maestra de escuela, la señora Paulson, que le había enseñado a Abigail las letras en el edificio a las afueras del pueblo. El ayudante del sheriff Moss, que había cenado los domingos en el rancho Montgomery durante 3 inviernos seguidos. Todos y cada uno de ellos tenían la vista clavada en las tablas bajo sus pies, en el barro, en el cielo sobre su cabeza, en cualquier cosa que no fuera su rostro. Así funcionaban las cosas en Oak Haven. Cuando la familia Caldwell actuaba contra alguien, mirabas para otro lado. Siempre habías mirado para otro lado. Miraste para otro lado cuando expulsaron a los Henderson de su granja en el 78. Miraste para otro lado cuando el viejo Cyrus Webb apareció muerto en el fondo de su propio pozo en el 79. Y todo el mundo en 3 condados sabía que no se había metido él solo. Mirabas para otro lado porque mirar significaba ser visto. Y ser visto significaba ser el siguiente. Y nadie en Oak Haven quería ser el siguiente. Así que miraban para otro lado. Abigail levantó la barbilla y siguió caminando. La plaza del pueblo era una extensión ancha y plana de tierra apisonada en el centro de Oak Haven. Estaba flanqueada por la oficina del sheriff a un lado y la compañía de tierras Caldwell e hijos al otro. Había un poste para atar caballos en el medio. Abigail sabía que se había usado en 2 ocasiones distintas para fines que no tenían nada que ver con caballos. La plaza estaba vacía, excepto por el propio alcalde Gerald Caldwell. Estaba de pie con su largo abrigo de lana. La cadena de plata de su reloj de bolsillo captaba la tenue luz del invierno. A su lado estaba su hijo Preston, y 4 hombres armados en posiciones que dejaban claro que esto no era una conversación. Señorita Montgomery. La voz del alcalde era el tipo de voz que se cultiva durante décadas para sonar a razón. Cálida, paciente, profundamente inamovible. Me alegro de que haya podido acompañarnos. Me arrastraron hasta aquí a punta de pistola, dijo Abigail. Eso no es acompañarlos. Preston Caldwell, de 26 años, ancho de hombros, sonrió. Tenía la expresión particular de un hombre al que nunca en su vida le habían dicho que no. No era una sonrisa agradable. Mi padre intenta ser cortés, dijo. Deberías apreciarlo. Tu padre hizo que me ataran las manos. Tu padre tenía deudas, dijo el alcalde, y sacó un documento doblado de su abrigo. Tu padre, que en paz descanse, pidió préstamos contra las tierras de los Montgomery 3 veces en los últimos 4 años.
Esas deudas han vencido, señorita Montgomery. El banco ha transferido la obligación a mi compañía. Este documento transfiere el título de los pastos inferiores, el corredor de pastoreo del norte y los derechos de agua en Elk Creek. Fírmelo, y daremos el asunto por zanjado. Abigail lo miró fijamente. Llevaba 6 semanas preparándose para este momento, desde que el cuerpo de su padre fue traído a casa, colgado sobre una silla de montar. Y el banco había empezado a enviar cartas. Había leído cada documento, cada registro de préstamo, cada página del libro de contabilidad que su padre había dejado. Se había quedado despierta hasta las 2 y las 3 de la madrugada, con una vela consumiéndose hasta la nada, revisando su correspondencia. Esas deudas, dijo con cuidado, fueron pagadas. 2 veces en efectivo, y una vez en ganado entregado al Banco Ganadero en Durango en julio de 1880. Tengo los recibos. El alcalde no parpadeó. El banco no tiene registro de esos pagos. Eso es porque alguien los eliminó. Preston dio un paso hacia ella. Esa es una acusación seria. Es un robo serio. Se detuvo a medio metro de ella, lo suficientemente cerca como para oler el ron de Bahía en su cuello. La particular arrogancia cuidada de un hombre que nunca había estado en el barro con las manos atadas a la espalda. La miró como ciertos hombres miran las cosas que pretenden poseer. Firma el documento, Abigail. Ella le sostuvo la mirada. No. Lo que sucedió a continuación fue rápido. Preston asintió a Decker. Decker se adelantó y simplemente la empujó al suelo. No fue una maniobra complicada. Tenía las manos a la espalda y no podía protegerse. Y el barro helado de la plaza se encontró con su cara con una certeza fría y final. Sintió su mejilla golpear el suelo. Sintió el frío atravesar su vestido al instante. Oyó al alcalde decir sobre ella, con algo casi parecido al arrepentimiento en su voz: esto podría haberse hecho en una oficina. Se quedó allí un momento, solo un momento. El barro era duro y olía a hierro y a caballo viejo. El cielo sobre Oak Haven tenía ese tono blanco particular que precede a una gran nevada. Pudo oír desde algún lugar en la acera el sonido de botas moviéndose. No hacia ella, solo moviéndose. El movimiento involuntario de personas que miraban para otro lado con tanta fuerza que tenían que reajustar su peso para hacerlo. Empezó a levantarse. «No lo hagas», dijo Decker. Ella se levantó de todos modos, apoyando una rodilla. Sus manos eran inútiles, pero usó su hombro, su antebrazo, el lado de su cara. Cualquier cosa que pudiera apoyar contra el suelo para erguirse. No fue elegante, no fue rápido, pero lo consiguió. Estaba de rodillas en el barro, el vestido empapado, la mejilla sangrando donde una piedra la había golpeado, las manos aún atadas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo en la plaza había cambiado. No podría haber dicho qué era exactamente. La calidad del silencio, tal vez. La forma en que Preston había dejado de hablar. La forma en que Decker se había quedado muy quieto detrás de ella. Levantó la vista. Había un hombre de pie al borde de la plaza. Era alto, realmente alto. El tipo de altura que proviene de una vida en la altitud y el clima duro, no de un esfuerzo por impresionar. Llevaba un abrigo que había visto varios inviernos, de lona y lana, con un parche en el hombro izquierdo. Su sombrero era de fieltro oscuro, de ala ancha, calado contra el frío. Tenía una barba que no había sido recortada recientemente, y probablemente no se recortaba a menudo, incluso cuando le prestaba atención. Tenía las manos a los costados. No intentaba alcanzar nada. Miraba directamente a Abigail. No a Preston, no al alcalde, no al documento, ni a las armas, ni a los 4 hombres armados, dispuestos alrededor de la plaza. La miraba a ella, con una franqueza tan simple y completa, que le tomó un momento entender lo que estaba viendo, porque no lo había visto en ningún ser humano desde que entró en este pueblo. Él la estaba viendo. «Siga su camino», dijo uno de los hombres de Caldwell. «Esto es un asunto privado». El hombre no se movió. «Amigo», dijo Preston, volviéndose hacia él con la paciencia particular de alguien que disfrutaba teniendo paciencia. «No querrás estar en esta plaza ahora mismo». «Pues parece que ya estoy aquí», dijo el hombre. Su voz era baja, no fuerte, pero se escuchó en toda la plaza helada, como los sonidos se propagan en el aire frío.
Entonces, imagínate en otro lugar. El hombre miró las manos atadas de Abigail, miró su mejilla sangrante, miró el barro en su vestido. Lo hizo lentamente y sin ninguna expresión particular, como un hombre que mira algo de lo que está tomando nota exacta. Luego miró a Preston Caldwell. «¿Cuál es el cargo contra ella?», dijo. Preston parpadeó. «¿Qué? Si van a atarle las manos a una mujer y ponerle la cara en el barro en medio de una plaza pública, debería haber un cargo». «¿Cuál es?». «Este es un asunto civil», dijo el alcalde con suavidad. «Cobro de deudas. Nada que le concierna». «¿Cobro de deudas?», repitió el hombre. «Correcto. Ustedes cobran deudas atando a las mujeres y empujándolas al frío». La paciencia del alcalde tenía límites. Y se estaban haciendo visibles. «¿Quién es usted?» «Caleb Hayes». «No conozco ese nombre». «No hay razón para que lo conozca». Caleb Hayes volvió a mirar a Abigail. «¿Puede ponerse de pie, señora?» Ella lo miró fijamente. «Tengo las manos atadas». «Lo sé. ¿Puede ponerse de pie?» «Sí». «Entonces, póngase de pie, por favor». Había algo en la forma en que lo dijo. No era una orden, ni una sugerencia. Solo una petición simple y directa de una persona a otra. Una petición que atravesó el frío, el miedo, el barro y la humillación de los últimos 20 minutos. Y alcanzó algo en su pecho que había estado muy apretado desde que Decker la empujó. Puso los pies debajo de ella. Se levantó. «Así está bien», dijo Caleb, y entró en la plaza. Caminaba como un hombre que ha pasado mucho tiempo en tierras donde hay que vigilar dónde se pisa. Deliberado, silencioso. Se detuvo frente a Decker, que era un hombre grande y lo sabía, y extendió la mano. «El cuchillo», dijo Caleb. Decker miró a Preston. Preston negó con la cabeza muy levemente. «Última oportunidad de hacer esto por las buenas», dijo Caleb a Decker. Todavía con la mano extendida, todavía perfectamente tranquilo. Decker buscó su arma en lugar del cuchillo. Lo que sucedió a continuación no fue algo que Abigail pudiera reconstruir completamente después. Fue rápido y fue económico. Y terminó con Decker en el suelo, su brazo doblado en un ángulo que hizo que dos personas en la acera se dieran la vuelta. Y su cuchillo en la mano derecha de Caleb Hayes. Caleb no había sacado su propia arma en ningún momento durante este proceso. No había levantado la voz. Rodeó a Decker, se acercó a Abigail y le cortó la cuerda de las muñecas con 2 tajos. Lo hizo sin ceremonia, no se demoró. Las manos de Abigail cayeron. La sangre que volvía a sus dedos se sentía como fuego. Las apretó y respiró hondo. «Señor Hayes», dijo el alcalde, y había algo nuevo en su voz, todavía suave, todavía controlada, pero debajo, algo con dientes. «Acaba de agredir a un agente en un procedimiento legal de cobro de deudas. Eso es un delito penal en el estado de Colorado». «Colorado es un territorio», dijo Caleb. «No por mucho tiempo. Entonces me preocuparé cuando importe». Miró a Preston. «Ese documento que se suponía que debía firmar, ¿dónde está?» La mandíbula de Preston se tensó. «Eso no es de su». «¿Dónde está?» El alcalde levantó una mano para detener a Preston de lo que fuera que estuviera a punto de hacer, que, por la expresión de su rostro, no iba a ser una respuesta medida y diplomática. Gerald Caldwell no había construido lo que construyó, perdiendo el control en plazas públicas. «El documento es un instrumento legal», dijo el alcalde. «La firma de la señorita Montgomery es requerida por los términos del acuerdo de deuda. Esa deuda es válida y está registrada. Ella dice que los pagos se hicieron. El banco no tiene registro. Ella dice que tiene recibos». Caleb miró a Abigail. «¿Los tienes contigo?» «En el rancho», dijo ella. Su voz salió más firme de lo que esperaba. «En la caja fuerte de mi padre». «Entonces hoy no se firma nada». Se lo dijo al alcalde como podría decir que el cielo estaba gris. Con naturalidad, de forma concluyente. Ella se va a casa, consigue su documentación y hace que un abogado la revise. Así es como funcionan los asuntos legales. No hay ningún abogado en Oak Haven que... Preston se detuvo. Caleb lo miró por un momento. Ningún abogado en Oak Haven que qué. El silencio se alargó. En la acera, alguien finalmente había levantado la vista. No muchos, 1 o 2, pero estaban mirando. El alcalde se recuperó primero. Era muy bueno recuperándose.
Señor Hayes, entiendo que está tratando de hacer algo que considera justo. Quiero que entienda algo a cambio. Este pueblo tiene un orden. Ese orden ha mantenido la paz en este valle durante 11 años. Los hombres que perturban ese orden suelen encontrar que Oak Haven es un lugar incómodo para quedarse. Yo no vivo en Oak Haven, dijo Caleb. No, pero ella sí. Fue el primer momento en que Caleb Hayes mostró algo que no fuera perfectamente plano y firme. Algo se movió en sus ojos. No era miedo, nada parecido al miedo, sino un reconocimiento de la forma específica de la amenaza que se estaba haciendo. Él entendió, y el alcalde pudo ver que entendía, y se quedaron allí, en la plaza helada, con ese entendimiento entre ellos como una cuchilla. «Llevaré a la señorita Montgomery a casa», dijo Caleb finalmente. «¿Y si nos oponemos?» Caleb miró a los 4 hombres armados, midió la distancia a cada uno de ellos y aparentemente llegó a su conclusión. Preferiría que no lo hicieran. No tocó a Abigail, no la tomó del brazo ni la guió, ni hizo ninguna de las cosas que habrían indicado que necesitaba ser manejada. Simplemente se giró hacia el borde de la plaza y comenzó a caminar. Ella se puso a su lado, y caminaron juntos sobre el barro helado, mientras ni una sola persona en esas aceras decía una palabra. Estaban casi en la calle, cuando la voz de Preston Caldwell los alcanzó. «¿Hayes?» Caleb se detuvo. No se dio la vuelta. «Nos volveremos a ver». Caleb se quedó allí solo un momento. Luego siguió caminando. Su caballo estaba en la barandilla frente a la tienda de forraje. Un castrado bayo oscuro, de complexión fuerte, con la misma calma y firmeza que su dueño. Había un segundo caballo atado detrás, una yegua ruana que Abigail no reconoció, ya ensillada. Ella la miró, lo miró a él. «Trajiste 2 caballos», dijo ella. «Oí que podría haber una situación en la plaza esta mañana». Él revisó la cincha del bayo sin mirarla. Las noticias viajan rápido en las montañas. «Vinisteis sabiendo lo que estaba pasando». «Vine». Ella quería preguntar más. Probablemente había 20 preguntas acumulándose detrás de sus dientes, cada una más importante que la anterior. ¿Por qué vino? ¿Quién era? ¿Cómo lo supo? ¿Qué pretendía ahora? Si entendía lo que realmente significaban las palabras de despedida del alcalde. Y sospechaba que sí. Y sospechaba que esa era la parte más aterradora de toda la mañana. No que no hubiera entendido la amenaza, sino que la había entendido perfectamente y aún así había salido de esa plaza. Puso el pie en el estribo y se subió. Sus manos todavía estaban medio entumecidas. Se las arregló. «Señor Hayes», dijo. Él la miró desde al lado de su caballo. «Gracias», dijo ella. «Lo digo sinceramente. Gracias». Él asintió una vez. Fue una frase completa en la forma en que lo hizo. Se subió al bayo y se dirigió hacia el camino del norte. «Tu rancho es el de los Montgomery, pasando el cruce de Elk Creek». «Sí. No iremos por ese camino». Ella lo entendió de inmediato. El camino directo al rancho Montgomery pasaba por el borde del pueblo. Cualquiera que estuviera mirando desde la plaza, y varias personas seguían mirando desde la plaza, sabría exactamente a dónde iba en el momento en que girara al norte por la calle principal. «Hay un camino secundario», dijo ella, «a través del prado de Sutter, al este de la iglesia. Lo conozco». Movió al bayo al paso sin más discusión. Ella cabalgó a su lado por el estrecho callejón entre la tienda de forraje y la del talabartero. Salieron a la pista que corría detrás de la iglesia, hacia el frío pálido de la mañana en el prado abierto. La nieve que había estado amenazando toda la mañana comenzaba a caer, fina y seca, del tipo que baja de los picos y va en serio. Cabalgaba junto a este hombre que nunca había visto en su vida. Sus manos se calentaban lentamente, su mejilla todavía sangrando ligeramente donde la piedra la había golpeado. Y pensó en la forma en que él la había mirado en la plaza, la absoluta simplicidad de ello, la forma en que se había sentido, en medio de todo lo terrible, como si le hubieran entregado algo que no sabía que le faltaba. La habían mirado mucho desde que su padre murió. La habían mirado banqueros que veían un problema, ayudantes del sheriff que veían una molestia, y gente del pueblo que veía una advertencia. Preston Caldwell la había mirado de una manera que la hacía sentir como un mapa de territorio que pretendía adquirir. Caleb Hayes
La había mirado como a una persona. No sabía qué hacer con eso. Lo guardó y siguió cabalgando. Estaban a media milla en el prado cuando oyó a los primeros jinetes detrás de ellos. No estaban cerca, a un cuarto de milla, tal vez más, pero se acercaban. No necesitaba darse la vuelta para saber quiénes eran. «¡3!», dijo Caleb en voz baja, y se dio cuenta de que él ya los había visto. Debía haber estado vigilando la línea de árboles. «Hombres de Caldwell, no van a dejarnos llegar al rancho». No, él estaba pensando. Podía verlo en su quietud, en la forma en que sus ojos se movían por el terreno que tenían delante. El prado, la línea del arroyo, la cresta que se elevaba al norte con su denso bosque. Hay un paso sobre el arroyo, sube hacia las montañas de San Juan. Es un terreno difícil en invierno. Ella miró la cresta. La nieve caía más rápido ahora, el cielo se oscurecía. «¿Qué tan difícil?», dijo ella. «Lo suficientemente difícil como para que esos 3 no nos sigan». Él la miró. «Lo suficientemente difícil como para que sea una decisión real». Miró hacia atrás una vez. Los 3 jinetes estaban ahora al borde del prado, separándose ligeramente. El movimiento decidido de hombres que habían hecho esto antes. Reconoció la postura de Decker incluso a esa distancia. La particular arrogancia de un hombre que asumía que el mundo siempre se acomodaría a él. Pensó en los recibos en la caja fuerte de su padre. Pensó en las páginas del libro de contabilidad que no había podido entender. Las que tenían anotaciones sobre el ferrocarril que había encontrado detrás del cajón de su escritorio hacía 3 semanas, y que no le había mostrado a nadie porque aún no sabía en quién confiar. Pensó en la forma en que el alcalde había dicho, «No hay ningún abogado en Oak Haven que…», y se había detenido. Pensó en su padre en el fondo de un barranco con 3 agujeros de bala, y en todo el condado de Garfield coincidiendo en que había sido un accidente. «El paso», dijo ella. Caleb Hayes la miró por un momento, solo uno, con algo en su expresión que podría haber sido aprobación o reconocimiento, o simplemente la constatación de que había tomado la decisión correcta por las razones correctas. Luego tocó con los talones al vallo y pasó del paso al galope y a una carrera a toda velocidad, y Abigail cabalgó a su lado hacia la tormenta creciente, con el frío en la cara y 3 hombres armados detrás de ella. Y por primera vez desde que su padre murió, la extraña y aterradora sensación de que ya no estaba completamente sola. Detrás de ellos, el pueblo de Oak Haven los vio partir. La mayoría de la gente que había estado en esas aceras con la vista baja ya había vuelto adentro. De vuelta a sus tiendas, a sus aulas, a sus invitaciones para la cena del domingo, y al cuidadoso y practicado arte de no ver las cosas que estaban justo delante de ellos. Pero una persona se quedó en la ventana de la tienda de forraje mucho después de que los 2 jinetes cruzaran el prado y desaparecieran entre los árboles al pie de la cresta. El señor Hargrove, el comerciante, que le había vendido harina y clavos al padre de Abigail durante 15 años. Se quedó con la mano en el marco de la ventana y observó el prado vacío y la nieve que caía. Y pensó en muchas cosas en las que no se había permitido pensar en mucho tiempo. Pensó en mirar hacia abajo. Pensó en lo que le había costado. En la plaza del pueblo, Preston Caldwell estaba en el lugar donde Abigail Montgomery se había arrodillado en el barro. Miraba las huellas que su caballo había dejado en la tierra helada. Tenía la mandíbula apretada, las manos a los costados. «¿Quién es Caleb Hayes?», dijo. Nadie respondió de inmediato. Hice una pregunta. Uno de sus hombres restantes carraspeó. «Un hombre de la montaña. Vive en las tierras altas de San Juan, por encima de la línea de árboles, principalmente. Baja 2 o 3 veces al año a por provisiones. Es reservado. La gente dice que lleva allí unos 6 años». «6 años». La voz de Preston era muy baja. «¿Y nadie sabe por qué?». «No, señor». «¿Nadie sabe nada de él?». «No, señor». Preston Caldwell miró la cresta al norte donde los 2 jinetes habían desaparecido hacía mucho tiempo, donde la tormenta se espesaba y los picos desaparecían tras cortinas blancas. La miró durante mucho tiempo. «Averígüenlo», dijo. Su padre se acercó a su lado y por un momento ninguno de los 2 habló. Gerald Caldwell observaba la tormenta bajar de las montañas con la expresión de un hombre que calcula. Siempre estaba calculando.
Era lo que había construido todo lo que tenía. Y era lo que lo hacía peligroso, de una manera que su hijo, a pesar de su fuerza y su temperamento, aún no había aprendido a hacer. La mujer tiene documentación, dijo finalmente el alcalde. Dijo que tenía recibos. Una caja fuerte. Podemos llegar al rancho antes que ella, dijo Preston. Si nos movemos ahora, no va al rancho. El alcalde observó la cresta. La está llevando hacia arriba. Preston siguió la mirada de su padre. La cresta, los árboles, las tierras altas. Nadie sobrevive ahí arriba en noviembre. Algunas personas sí, dijo el alcalde en voz baja. Las que lo conocen. Se alejó de la plaza y caminó de regreso hacia la compañía de tierras Caldwell e Hijos. Sus pasos eran firmes y sin prisa, y su rostro no mostraba nada en absoluto. Pero su mano, al alcanzar la puerta, se apretó brevemente en el marco. «Envía un jinete a Denver», dijo sin darse la vuelta. «Quiero hablar con Siringo». Preston levantó la vista. «El hombre de Pinkerton. Dile que tengo un trabajo. Dile que es en las montañas». El alcalde abrió la puerta. «Dile que traiga suficientes hombres». La puerta se cerró. En la plaza, la nieve seguía cayendo, cubriendo las marcas de la cuerda, cubriendo las huellas de los cascos, cubriendo el lugar en el barro helado donde Abigail Montgomery había puesto su rodilla y luego se había levantado, cubriéndolo todo, como Oak Haven siempre había preferido. Pero las huellas en el camino del norte todavía eran visibles, solo por un poco más de tiempo, apuntando hacia la cresta y las tierras altas más allá. Dos juegos de huellas, uno al lado del otro, subiendo. El paso sobre Elk Creek no era un camino, era una sugerencia, un estrecho hilo de tierra apisonada y pizarra suelta que zigzagueaba por la ladera de la cresta, a través de un bosque tan denso que la nieve apenas llegaba al suelo bajo el dosel. Abigail había conocido esta tierra toda su vida y nunca había subido tan lejos. Nunca había tenido una razón. Las tierras de pastoreo terminaban 1000 pies más abajo. Por encima de eso estaba el territorio de Caleb Hayes. Y aparentemente, todos en el condado de Garfield lo habían entendido sin que se lo dijeran. Wella lo entendía ahora. Los árboles aquí arriba eran viejos, no los delgados y ansiosos álamos de las laderas más bajas, sino enormes abetos de Engelmann, con troncos de 1,20 m de ancho, con cortezas como el hierro. El frío era un tipo de frío diferente al de la plaza, más limpio, más honesto. No se colaba por el cuello, te golpeaba de frente y te hacía saber exactamente lo que pretendía. «¿Cuánto falta?», dijo ella. «1 hora». Caleb iba delante de ella en el sendero. El vallo subía por los zigzags con la cuidadosa confianza de un caballo que lo había hecho muchas veces. «Quizás menos, si la nieve no llega a la sección superior. ¿Y si llega? Entonces tardaremos más». Se ajustó el abrigo. Era su buen abrigo de lana, el que había llevado al pueblo porque pensaba que iba a una negociación. Ya estaba empapado en los hombros. «Señor Hayes», dijo. «Caleb, Caleb». Se acostumbró. ¿Quién le dijo lo que estaba pasando en la plaza esta mañana? Él guardó silencio por un momento. Los cascos de los caballos sobre la pizarra hacían un sonido rítmico y cuidadoso. «Un hombre llamado Aldridge», dijo finalmente, «dirige la caballeriza en el extremo sur del pueblo. Subió al Prado Alto hace 2 días para decirme que Caldwell había emitido un aviso de cobro sobre las tierras de los Montgomery y que planeaba actuar antes de que terminara la semana. Aldridge». Ella le dio vueltas al nombre. Había herrado los caballos de su padre durante 10 años. Un hombre tranquilo, que nunca decía mucho. Subió hasta aquí para advertirte. Vino a advertir a alguien. Yo fui el alguien que encontró. ¿Por qué a ti? Otra pausa. Más larga esta vez. Él y mi hermano eran amigos, dijo Caleb. Hace mucho tiempo. Ella quiso preguntar sobre el hermano. La forma en que lo dijo, esa particular sequedad, la puerta que se cerró tras las palabras, le dijo claramente que no era el momento. Lo guardó con las otras cosas que estaba guardando y siguió cabalgando. Oyeron a los jinetes debajo de ellos cuando estaban a 3/4 partes del camino por los zigzags. No estaban cerca del bosque y la distancia ahogaba el sonido hasta casi nada. Pero captó el sonido del hierro sobre la piedra, el sonido que hacían los caballos en la parte baja del sendero, y lo supo. Nos siguieron. «Supongo», dijo ella.
3 de ellos llegaron al inicio del sendero. Caleb no había mirado atrás. Uno se dio la vuelta. ¿Cómo sabes que uno se dio la vuelta? El sonido cambió hace unos 10 minutos. 3 caballos hacen un ruido diferente que 2. Ella escuchó. No podía oír nada en absoluto. Pero le creyó. Decker, dijo ella. Él es el que se quedó atrás. ¿Por qué Decker? Porque Decker es lo suficientemente inteligente como para saber cuándo las cuentas no salen, y Preston Caldwell no lo es. Hizo una pausa. Preston Caldwell ha sido lo más peligroso en este valle desde que tenía 19 años. Y su padre le dio una placa y una pistola y le dijo que la ley era lo que los Caldwell dijeran que era. No se rinde, no calcula, simplemente sigue viniendo. Bueno saberlo. ¿Es un problema que 2 de ellos vengan detrás de nosotros? Depende de si conocen este sendero. Y si lo conocen, entonces nos movemos más rápido. Tocó el flanco del vallo, y el caballo aceleró el paso. Y la yegua ruana lo siguió sin que se lo pidieran. Y subieron la última sección de los zigzags a un ritmo que hizo que Abigail se agarrara al pomo de la silla una vez, solo una vez, antes de encontrar su asiento y soltarse. Superaron la línea de árboles 8 minutos después, y el mundo se abrió sin previo aviso. Y por un momento, la pura escala de todo le cortó la respiración. Los picos de San Juan estaban por todas partes sobre ellos, blancos, enormes e indiferentes. Y el valle de Oak Haven, muy abajo, era un pueblo de juguete perdido en un cuenco blanco. Y el cielo tenía todos los tonos de gris pesado que existían. El paso en sí era una muesca entre 2 crestas, quizás 50 yardas de terreno expuesto. El viento los golpeó con toda su fuerza, tan pronto como salieron a descubierto. Caleb ya estaba al otro lado de la sección abierta, moviéndose rápido, sin esperar a ver si ella lo seguía. Ella lo siguió. El viento en el paso era físico. Le arrebató el sombrero, la dobló hacia adelante sobre el cuello de la yegua, encontró cada hueco en su abrigo con precisión quirúrgica. Lo atravesó y salió al otro lado, al refugio de la cresta oriental. Allí el aire se calmó de repente, y el frío bajó varios grados, como lo hace el frío cuando el viento deja de transportarlo. Caleb se detuvo y miró hacia la muesca. Ella se acercó a su lado y también miró. 2 jinetes aparecieron en la línea de árboles debajo del paso. Se detuvieron. A esa distancia no podía distinguir rostros, pero podía ver la vacilación en la forma en que se sentaban en sus caballos, la conversación que tenía lugar entre ellos, la sección expuesta del paso, el viento, el terreno por encima, el cálculo de hombres decidiendo si la presa valía el terreno. «Preston», dijo en voz baja. «¿Cuál de ellos?» «El de la izquierda». Incluso a esa distancia, podía leerlo en su postura, la forma en que se sentaba en su caballo con los hombros cuadrados y la barbilla hacia adelante, con derecho incluso en silueta. Durante un largo momento, no pasó nada. Luego, el jinete de la derecha giró su caballo y comenzó a bajar. El jinete de la izquierda, Preston, se quedó perfectamente quieto en la muesca de la línea de árboles durante otros 10 segundos, mirando hacia el paso, mirándolos a ellos. Luego se dio la vuelta. Abigail soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. «Enviará más hombres», dijo, «mejor equipados. Esperará a que volvamos a bajar». «Lo hará», asintió Caleb, «lo que significa que no podemos volver a bajar, no hasta que tengamos algo que cambie la situación». Él la miró. Algo cambió en su expresión muy ligeramente. «Ya tienes un plan». «Tengo el comienzo de uno». Ella le sostuvo la mirada. «Pero necesito ver tu cabaña primero, y necesito saber si tienes papel y tinta». Él la estudió por un momento. «Sí, tengo». «Entonces, vamos». La cabaña estaba a otros 40 minutos en las tierras altas, a lo largo de la ladera oriental de una cresta que bloqueaba 3 de las 4 direcciones del viento predominante, y recibía el sol de la mañana desde las 7 hasta el mediodía. Ella no sabía cómo había encontrado este lugar o cómo lo había construido, pero mientras bajaban el último tramo del sendero y apareció, baja y sólida y completamente invisible hasta que estabas a 20 yardas de ella, entendió de inmediato que no era un accidente. Todo en ella era intencional. La ubicación, la construcción, la forma en que los árboles a su alrededor crecían lo suficientemente cerca como para ocultarla,
pero no lo suficiente como para proteger a los atacantes. Caleb Hayes había construido este lugar como un hombre que esperaba necesitarlo eventualmente. Se desmontó, tomó las riendas de la yegua y se quedó quieta un momento, mientras él ponía ambos caballos en el cobertizo junto a la cabaña y volvía con 2 brazadas de leña seca. «Entra», dijo. «Se calentará rápido». El interior era una sola habitación, y era austero, y estaba limpio. De la manera en que las cosas están limpias cuando a alguien le importa el orden porque la alternativa es un caos que no pueden permitirse. Una estufa de hierro fundido, una mesa, 2 sillas, una plataforma para dormir construida en la pared, estantes de provisiones con la cuidadosa organización de un hombre que medía lo que usaba y reemplazaba exactamente lo que consumía. Equipo de trampero, cuerda, un rifle sobre la puerta y una escopeta junto a la plataforma para dormir. Y sobre la mesa, sujetado por una piedra de río, una pila de papel, una botella de tinta de vidrio y 2 plumas de acero. Se quedó mirando el papel por un momento. Caleb entró detrás de ella, cargó la estufa y encendió un fuego con la eficiencia de la larga práctica. El calor comenzó a aumentar. Ella puso su abrigo mojado sobre el respaldo de una silla, se sentó y se miró las manos. Las marcas de la cuerda todavía eran visibles en sus muñecas. El frío había hecho resaltar los moretones, de un rojo púrpura contra su piel. «Háblame de tu hermano», dijo ella. Él estaba junto a la estufa, y ella lo oyó quedarse quieto. «Dijiste que Aldridge y tu hermano eran amigos», continuó, «y necesito entender a quién le estoy pidiendo ayuda. Creo que lo entiendes». Un largo silencio. El fuego crepitó y prendió. El calor la alcanzó lentamente desde los pies hacia arriba, y ella esperó. Él vino y se sentó en la otra silla. Apoyó los codos en las rodillas, y se miró las manos por un momento. Manos grandes, con cicatrices, las manos de un hombre que trabajaba con ellas constantemente. Y luego levantó la vista. «Se llamaba Daniel», dijo Caleb. «Daniel Hayes. Tenía una granja al sur de Oak Haven, a unas 12 millas. Buena tierra, alimentada por un arroyo, junto a las estribaciones. Él y su esposa Clara». Hizo una pausa. Tenían una hija. 8 meses cuando sucedió. Abigail se quedó muy quieta. «Hace 6 años, en febrero», dijo Caleb. «Unos asaltantes atacaron la granja. Mataron a Daniel, mataron a Clara, se llevaron los caballos y el ganado y quemaron la casa». Se detuvo. La bebé estaba en el sótano de raíces. Clara debió ponerla allí cuando los oyó venir. Esa es la única razón. Se detuvo de nuevo. Un vecino encontró a la bebé 2 días después. «¿Y los asaltantes?», dijo Abigail con cuidado. «El sheriff dijo que eran de una tribu. Dijo que la evidencia apuntaba a una banda que bajaba del territorio de Utah». Algo se movió en el rostro de Caleb. No era ira exactamente, sino la forma contenida de ella. Ira con la que había vivido durante 6 años y que el tiempo había suavizado sin disminuirla en absoluto. Pero el vecino de Daniel, un hombre llamado Pettifer, dijo que vio a 4 de los asaltantes desde lejos, y que eran hombres blancos. Montaban caballos del ejército, llevaban ropa teñida sobre su equipo normal. Abigail sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. «El sheriff desestimó a Pettifer», dijo Caleb. «Dijo que estaba demasiado lejos y demasiado asustado para saber lo que había visto». Pettifer se fue del condado de Garfield 3 meses después. Empacó a su familia y se fue a Nuevo México, y nunca volvió. La miró directamente. «Vine aquí porque tenía la intención de averiguar qué pasó realmente con Daniel y Clara. Y luego los meses se convirtieron en años, y encontré piezas, pero nunca suficientes. Y empecé a preguntarme si alguna vez encontraría lo suficiente». «Los Caldwell», dijo ella. Él le sostuvo la mirada. «No tengo pruebas. Yo podría tenerlas». Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo, el que siempre mantenía abotonado, el que ni siquiera Decker había pensado en registrar, y sacó un trozo de papel doblado. Lo desdobló y lo alisó sobre la mesa entre ellos. Era una página de la correspondencia privada de su padre. La había encontrado hacía 3 semanas, metida en la contraportada de su libro de agrimensura, doblada tan pequeña que parecía un pliegue de fabricación en la encuadernación.
Caleb la miró sin tocarla. Era una carta fechada en marzo de 1880, de puño y letra de su padre. No estaba dirigida a nadie, lo que significaba que era un borrador o un documento que había escrito para sí mismo para ordenar sus pensamientos. Describía una reunión que había tenido con un agrimensor del ferrocarril llamado Greer, que había pasado por Oak Haven de camino al norte. Describía lo que Greer le había dicho, que el ferrocarril del oeste de Denver y Río Grande había identificado un corredor a través del Valle de San Juan para una línea secundaria, y que el corredor pasaba directamente por las tierras de las granjas en el lado sur de Oak Haven, y describía lo que su padre había empezado a entender, que alguien en Oak Haven había sabido de este corredor durante años antes de que el ferrocarril lo hiciera oficial, y había estado adquiriendo sistemáticamente la tierra en el corredor mediante cobro de deudas, presión legal y en al menos 2 casos que su padre había documentado mediante la destrucción de granjas por lo que se había atribuido a partidas de asaltantes. Al final de la carta, con la cuidadosa letra de agrimensor de su padre, había una lista de 6 propiedades, 6 granjas que habían sido destruidas o abandonadas en circunstancias que su padre consideraba sospechosas. Junto a cada propiedad había un nombre, el nombre de quien ahora poseía el título. Cada una de las propiedades estaba en manos de la compañía de tierras Caldwell e Hijos. El segundo nombre en la lista era Daniel Hayes. Caleb lo leyó una vez. Lo leyó de nuevo. Cuando levantó la vista, su rostro estaba muy quieto. Tu padre lo sabía, dijo. Sabía lo suficiente como para empezar a buscar, dijo Abigail. Creo que fue a buscar más pruebas. Creo que alguien descubrió que estaba buscando. Le sostuvo la mirada a Caleb. Creo que por eso mi padre volvió a casa sobre una silla de montar. El fuego crepitó. El viento afuera había aumentado, trabajando en las esquinas de la cabaña con un sonido bajo y continuo. «Hay más», dijo ella. «Tengo los recibos de pago de los préstamos, los que prueban que las deudas ya estaban saldadas, y tengo 3 páginas de un libro de contabilidad que mi padre llevaba por separado de las cuentas del rancho, con anotaciones sobre transacciones de tierras y fechas que no entiendo del todo. Pero creo que un agente federal de tierras sí lo haría». «Un agente federal de tierras», dijo Caleb lentamente. «El fraude del ferrocarril. Si el corredor atraviesa tierras federales, o si la concesión federal del ferrocarril está involucrada, eso lo convierte en jurisdicción federal. Eso lo saca de lo que sea que los Caldwell hayan comprado o construido dentro del condado de Garfield». Ella lo vio entender esto. Esa es la jugada. Es la única jugada que funciona. No el sheriff del condado. No un juez local. Federal. Llegar a la autoridad federal desde aquí arriba en noviembre, con los hombres de Caldwell en el camino. Sé lo que requiere. Ella no apartó la mirada. No finjo que sea simple. Caleb se recostó en su silla. Miró la carta sobre la mesa entre ellos, el nombre de su hermano en la caligrafía de su padre, y el silencio se extendió a su alrededor, y el fuego ardía, y el viento trabajaba en las paredes de la cabaña. 6 años, dijo en voz baja. No a ella, no exactamente, a la habitación, a lo que fuera que había estado cargando aquí arriba, en este lugar donde nadie lo buscaba. Caleb esperó a que la mirara. Siento lo de Daniel y Clara. Siento que nadie en ese condado tuviera el valor de defender lo que les pasó. Lo dijo directamente, sin adornos. Pero necesito saber si estás en esto conmigo. No porque no pueda hacerlo sola. Lo haré sola si es necesario. Pero sería mejor si no tuviera que hacerlo. Él la miró durante un largo momento. La cabaña estaba cálida ahora, genuinamente cálida. Y en ese calor, los eventos de la mañana parecían a la vez cercanos y muy lejanos. La plaza, el barro, la cuerda, la subida a través de la tormenta. «No eres lo que esperaba», dijo él. «¿Qué esperabas? A alguien que necesitara ser rescatada». Ella casi sonrió. No era exactamente el momento adecuado para una sonrisa, pero estaba cerca. «Necesito un socio. Eso es diferente». Caleb Hayes miró la carta una vez más. Luego extendió la mano y la cuadró cuidadosamente sobre la mesa, como un hombre que endereza algo que pretende volver a coger y llevar a alguna parte. «De acuerdo», dijo. «De acuerdo, ¿estás dentro?» O «de acuerdo, ¿me has escuchado?» «De acuerdo, estoy dentro». Ella asintió una vez. Eso fue suficiente.
Acercó el papel hacia ella y cogió una de las plumas de acero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer copias. Todo lo que tengo, con mi letra y la tuya por separado, para que haya dos juegos. Si algo le pasa a uno de nosotros, no nos va a pasar nada a ninguno de los dos. Si algo pasa, dijo ella con firmeza, entonces el otro juego sobrevive. Lo miró. ¿Sabes escribir? Sé escribir. Entonces empieza con la lista de propiedades. Cópiala exactamente, cada palabra, cada nombre. Mojó la pluma. Y cuéntame todo lo que recuerdes de la noche en que atacaron la granja de Daniel. Cada detalle. Porque la carta de mi padre menciona un ataque en febrero de 1875, en la tierra de Petford. Y creo que si podemos mostrar el patrón, mostrar que empezó antes de tu hermano y continuó después, construiremos un caso que un solo incidente no podría construir. Él guardó silencio por un momento. Luego cogió la segunda pluma de al lado del tintero y acercó una hoja de papel. Febrero de 1875, dijo. ¿Qué necesitas saber? Todo, dijo ella. Empieza por el principio. Afuera, la tormenta que había estado amenazando desde la mañana finalmente se desató. La nieve cayó en serio y las tierras altas se volvieron blancas, silenciosas y cerradas. Y en una cabaña baja en la ladera oriental de una cresta de San Juan, dos personas que lo habían perdido todo a manos de la misma mano invisible se sentaron a una mesa y comenzaron a construir, cuidadosa y metódicamente, la evidencia que lo desharía todo. Ninguno de los dos sabía todavía cuántos hombres venían por ellos. Pero los documentos crecían página a página a la luz del fuego, y en algún lugar muy abajo, en Oak Haven, un jinete ya se dirigía al sur, hacia Denver. Llevaba un mensaje para un detective de Pinkerton llamado Charlie Siringo, y el mensaje decía: montañas, invierno, 2 objetivos, trae suficientes hombres. La tormenta cerró el paso detrás de ellos como una puerta, y el trabajo continuó. Trabajaron toda la noche. Abigail no lo planeó. Se había dicho a sí misma que copiaría los documentos, organizaría lo que tenían y dormiría unas horas, mientras la tormenta mantenía el paso cerrado. Pero el trabajo tenía su propio impulso, y cada página que pasaba producía un nuevo hilo, y cada hilo se conectaba con algo que Caleb recordaba sobre la granja de Daniel, o los hombres que habían cabalgado por ese valle en el invierno de 1875. Y antes de que se diera cuenta, el fuego se había consumido 2 veces, y lo había reavivado 2 veces, y la vela sobre la mesa era un cabo, y la luz gris que entraba por la única ventana no era la luz del fuego, era de día. Levantó la vista. Caleb todavía estaba en la mesa frente a ella. El segundo juego de documentos apilado ordenadamente a su lado, su pluma en reposo. La estaba observando. «No dormiste», dijo ella. «Tú tampoco». Estaba trabajando. «Yo también». Él asintió hacia la pila a su lado. «Está hecho. Cada página, copia exacta». Ella miró su propia pila. 14 páginas. La carta, los recibos, las anotaciones del libro de contabilidad, la lista de propiedades, con sus 6 nombres y sus 6 propietarios actuales. Y las nuevas páginas, las que habían construido juntos a partir de la memoria de Caleb y los registros de agrimensura de su padre, con referencias cruzadas, fechadas y firmadas por ambos como testigos del relato del otro. No era un escrito de abogado, pero era algo con lo que un agente federal podía trabajar. Era algo que contaba una historia coherente con nombres, fechas y pruebas documentales adjuntas. Era, pensó, lo más importante que había tenido en sus manos. «Tenemos que sacar esto de aquí», dijo. «Rutas separadas. Un juego hacia el sur, a Durango. Otro hacia el este, a la Oficina Federal de Tierras en Pueblo. En noviembre, a través de las montañas de San Juan. Sé cómo son las montañas en noviembre, Caleb. Sé que lo sabes». Él no estaba discutiendo. Estaba pensando como él pensaba, en silencio, a fondo, sin movimientos inútiles. «Aldridge, en el pueblo. Si podemos hacerle llegar un mensaje, podría llevar un juego al sur por la ruta de la diligencia. Ha hecho ese recorrido antes. Conoce el territorio. ¿Podemos confiar en él hasta ese punto? Subió hasta aquí en octubre para advertirme sobre ti.
Es un hombre que ya ha tomado su decisión sobre los Caldwell. Caleb hizo una pausa. La pregunta es, ¿cómo le hacemos llegar el mensaje sin volver a bajar por el paso? Hay una manera, dijo ella lentamente. Mi padre tenía un peón, un chico llamado Tomás, de 16 años. Lleva con nosotros 3 años. Conoce el campo al sur de la cresta. Le enseñé a leer el invierno pasado. Miró a Caleb. Si todavía está en el rancho, si no lo han echado, podría llevar un mensaje a Aldridge sin pasar por el pueblo. ¿Puedes hacerle llegar un mensaje a Tomás? Si alguien baja por la cara sur de esta cresta, hay un sendero de ovejas que sale detrás del granero de los Montgomery. Lo he usado desde que era niña. Ella lo miró a los ojos. ¿Puedo ir yo? No. Yo conozco ese sendero mejor que... Si Preston tiene hombres vigilando el rancho, y los tiene, te meterás de lleno en ello. Su voz era plana. Iré yo. Ella abrió la boca y la cerró. El argumento que había estado preparando, que conocía el sendero, que Tomás la reconocería, que la cara de Caleb era ahora conocida por todos los ayudantes de Caldwell en el condado de Garfield, se reorganizó en su cabeza y salió de forma diferente a como pretendía, porque todo era cierto para ambos por igual, y ambos lo sabían. «Vamos los dos», dijo. «Abigail, si nos separamos y a uno de nosotros le pasa algo, el otro juego de documentos se va con nosotros. Mantenemos los juegos juntos hasta que podamos ponerlos físicamente en manos de un mensajero». Ella le sostuvo la mirada. Juntos. Él la miró durante un largo momento. La cabaña estaba fría de nuevo, el fuego reducido a brasas. A la luz gris de la mañana, con los documentos apilados entre ellos y la evidencia de una noche sin dormir en ambos rostros, algo había cambiado desde la noche anterior. Una recalibración de lo que eran el uno para el otro. Ya no eran extraños. No estaba segura de qué eran exactamente, pero era algo más que compañeros de azar en una situación peligrosa. «Juntos», dijo finalmente. Comieron rápidamente, carne seca y galleta dura, y agua calentada en el fuego reavivado. Envolvieron los documentos en tela encerada y los dividieron en 2 paquetes separados, que cada uno guardó consigo. Caleb tomó ambos rifles. Abigail revisó la pequeña pistola que tenía en el bolsillo de su abrigo desde que salió de casa. Un calibre 32, que su padre le había dado a los 15 años, y que nunca había necesitado hasta ayer. La necesitaba ahora. Podía sentirlo claramente. Salieron de la cabaña al amanecer y se dirigieron al sur a lo largo de la cresta. El mundo estaba blanco y brutalmente silencioso después de la tormenta de la noche. Y las huellas que dejaban en la nieve fresca eran las únicas marcas en toda la ladera. Encontraron a Tomás en el granero, no escondido exactamente, sino haciendo lo que un chico inteligente de 16 años hacía cuando había hombres peligrosos cerca, manteniéndose útil, visible y discreto. Estaba limpiando un establo cuando Caleb entró por la parte trasera del granero con Abigail detrás de él, y el chico se puso rígido por un segundo antes de reconocerla. Cruzó la distancia entre ellos en 3 zancadas y la agarró de los brazos. «Señorita Abigail», su voz era gruesa. «Dijeron en el pueblo. Decían que ese hombre la llevó a las montañas y... Estoy bien». Ella le apretó las manos. «Tomás, escúchame con atención. Hay hombres vigilando el rancho. 2 en la entrada. Llevan allí desde ayer por la mañana. ¿Vienen por aquí? Todavía no. Creen que solo soy el mozo de cuadra». «Bien. Eso es bueno». Sacó uno de los paquetes de tela encerada de su abrigo. «Necesito que lleves esto al señor Aldridge en la caballeriza del pueblo. No por la entrada principal. Por la propiedad de los Jensen, al sur. Por el camino del arroyo. ¿Puedes hacerlo?» Tomás miró el paquete. Miró su rostro. Tenía 16 años y había pasado 3 años viendo cómo operaban los Caldwell en este valle. Y entendió, con la particular claridad de un joven que había estado prestando atención, exactamente lo que tenía en sus manos. «Sí, señora», dijo. «No dejes que nadie lo vea. No le digas a nadie que has hablado conmigo». Ella le puso el paquete en las manos. «Dile a Aldridge que tiene que ir a la Oficina Federal de Tierras en Pueblo. Dile que hay dinero para el mensajero. Yo lo pagaré. Lo juro». No necesita jurarlo. Se metió el paquete dentro de la camisa. Su padre siempre cumplía. Ella tuvo que apartar la mirada por un momento. Solo un momento.
Vete ahora, dijo Caleb, en voz baja. Antes de que los hombres de la entrada cambien su turno. Tomás se fue. Lo vieron salir por el extremo sur del granero y desaparecer a lo largo de la línea del arroyo. Sin prisa. Un chico haciendo tareas de granero, nada digno de atención. Abigail lo observó hasta que se perdió de vista y se mantuvo muy quieta. «Lo logrará», dijo Caleb. «Sé que lo hará». Volvieron a subir por la cara sur y llegaron a la cabaña a media mañana. Y fue entonces cuando Caleb oyó el primer sonido. Se detuvo en el sendero sobre la cabaña y extendió la mano hacia atrás. Ella se detuvo de inmediato y se quedaron allí en silencio durante 3 segundos. Y entonces ella también lo oyó. Caballos. No 1 o 2, muchos. Debajo del paso, subiendo por la aproximación occidental, la ruta más larga, la que evitaba la sección expuesta que habían cruzado ayer, y se movían de manera constante, con el paso deliberado de hombres que sabían a dónde iban y no intentaban ser silenciosos, porque tenían suficientes hombres como para que el silencio no importara. «¿Cuántos?», dijo ella, apenas un susurro. El rostro de Caleb se había vuelto de piedra. 8, tal vez 10. Siringo, tiene que ser. Miró la cabaña. Miró la cresta sobre ella. Hizo el cálculo que ella podía ver que estaba haciendo. El terreno, los accesos, lo que la cabaña ofrecía como cobertura. Lo que la ladera abierta ofrecía como escape. No podemos huir. No con suficiente distancia para superarlos antes de que vean nuestras huellas. Entonces resistiremos. Él la miró. «La cabaña», dijo ella. «Resistiremos en la cabaña hasta que los documentos lleguen a pueblo. Eso es lo único que importa ahora, ganar tiempo». Él la miró a los ojos durante 2 segundos completos. Luego se movió. Tenían 20 minutos, posiblemente menos. Caleb los usó todos. Apartó las provisiones de las paredes, apilándolas como refuerzo adicional contra las ventanas inferiores. Movió el rifle y la escopeta a posiciones donde pudieran alcanzarse desde 2 ángulos diferentes. Le mostró rápidamente y sin condescendencia cómo recargar el Winchester mientras él manejaba el Sharps. El ritmo, cómo mantener las manos en movimiento incluso cuando no querían. «Has hecho esto antes», dijo ella, observando sus manos en el rifle. «No así». Revisó las cargas con la eficiencia concentrada de un hombre que deja de lado todo lo que no es el problema inmediato. «Pero he estado en terreno difícil antes». «¿Qué tan difícil?» «Lo suficiente». Le entregó el Winchester. «¿Sabes disparar?» «Mi padre me enseñó cuando tenía 10 años». «¿Puedes dispararle a un hombre?» La pregunta aterrizó plana y directa, como él preguntaba todo, sin disculparse por necesitar saber. Ella pensó en la plaza, pensó en su padre en una silla de montar con 3 agujeros de bala. Pensó en Daniel Hayes y Clara Hayes y un bebé de 8 meses en un sótano de raíces durante 2 días. «Sí», dijo. Él asintió una vez. Le creyó. El primer jinete apareció en la línea de árboles debajo de la cabaña a las 10:47 de la mañana. Y no era Preston Caldwell. Era un hombre compacto con un abrigo gris y una placa que captaba la luz plana del invierno, y cabalgaba como alguien que había pasado años cubriendo terreno de manera eficiente y había dejado de encontrarlo interesante. Se detuvo al borde de los árboles y miró la cabaña con la evaluación profesional de un hombre que hacía esto para ganarse la vida. Charlie Siringo. Ella había oído el nombre. Todos en Colorado habían oído el nombre. El detective de Pinkerton, que había desarticulado 3 sindicatos, rastreado a Jesse Evans por 2 territorios y acorralado a la banda de Fulton en el Panhandle de Texas. El hombre al que Gerald Caldwell había enviado a buscar. Caldwell no enviaba a buscar a Charlie Siringo a menos que pretendiera que esto terminara definitivamente. 8 hombres salieron de los árboles detrás de él y se desplegaron por la ladera en una línea practicada. Siringo alzó la voz. «Caleb Hayes, Abigail Montgomery. Soy Charles Siringo, agente de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, operando bajo una orden emitida en Denver, territorio de Colorado. Deben salir de esa estructura y entregarse a la custodia legal». Caleb, en la ventana, no dijo nada. «Nos atacará si no respondemos», dijo Abigail. «Lo sé». La voz de Caleb era muy baja. «Estoy contando posiciones». Miró por la segunda ventana. Los 8 hombres se habían detenido en una línea. No una línea,
Un arco suelto curvado para cubrir tanto el frente como el lado sur de la cabaña. Experimentados. No eran los ayudantes locales de Caldwell. Eran hombres que sabían lo que hacían. Hayes, la voz de Siringo de nuevo. Tengo una orden legal. Esto no tiene por qué ser difícil. Caleb se acercó a la puerta. No la abrió. Habló a través de la madera, lo suficientemente alto como para que se oyera. ¿De qué es la orden? Una pausa. Asalto. A agentes de un procedimiento legal de cobro de deudas. Secuestro de Abigail Montgomery. Ella está aquí por su propia voluntad. Puede preguntarle. Estoy obligado a verlo por mí mismo. Traiga su orden a la puerta. Solo. La leeré. Otra pausa. Más larga. Podía oír en el silencio a Siringo calculando la oferta. No era lo que esperaba. Ni desafío, ni disparos, sino un desafío procesal específico, entregado con calma a través de una puerta cerrada. Era más difícil de responder que disparar. «Está pensando», dijo Caleb en voz baja. «Es bueno», dijo ella. «Sí». No lo dijo como un problema. Lo dijo como información. Siringo se acercó a la puerta solo. Caleb la abrió 15 centímetros, lo suficiente para tomar la orden doblada, lo suficiente para que Siringo viera que Abigail estaba adentro por su propia voluntad, estaba armada y no tenía la expresión de una mujer retenida contra nada. Siringo la miró a los ojos a través de la rendija. «Señora, ¿está aquí voluntariamente?» «Lo estoy», dijo ella claramente. «¿Está siendo amenazada o coaccionada de alguna manera?» «Las únicas personas que me amenazan están de su lado de esa puerta». La expresión de Siringo no cambió. Era un hombre que había desarrollado la habilidad de procesar información sin mostrarla. Y en ese momento la estaba procesando a ella, su compostura, su arma, la firmeza en su voz, y sacando conclusiones. «La orden está firmada por un juez del condado de Garfield», dijo Caleb, devolviéndola a través de la rendija. «Así es. Jurisdicción del condado, no federal. El cargo de asalto es inventado». Abigail dio un paso adelante. «Señor Siringo, quiero que escuche algo». Le sostuvo la mirada a través de la rendija de 15 centímetros. «Gerald Caldwell ha estado adquiriendo tierras a lo largo del corredor del ferrocarril del oeste de Denver y Río Grande durante 7 años. Usando instrumentos de deuda falsificados, procedimientos de cobro fraudulentos y en al menos 6 casos documentados, la destrucción orquestada de granjas atribuidas a partidas de asaltantes que en realidad eran agentes pagados». Hizo una pausa. Una de esas granjas pertenecía al hermano de Caleb y a su esposa. Fueron asesinados. Su hija sobrevivió por accidente. Dejó que eso reposara por un segundo. «Tengo 14 páginas de documentación. Mi padre reunió la mayor parte antes de ser asesinado. Yo la he corroborado. Una copia ya está en camino a la Oficina Federal de Tierras en Pueblo». A través de la rendija, vio cómo algo sucedía en el rostro de Charlie Siringo. Fue muy pequeño, un endurecimiento alrededor de los ojos, una ligera recalibración de su postura. Era un agente de Pinkerton. Trabajaba por dinero, para la agencia, para los intereses que contrataban a la agencia. No era, en un sentido simple, un buen hombre como Caleb era un buen hombre. Pero era un hombre preciso, y los hombres precisos tenían una relación específica con la evidencia. Y la palabra pueblo había aterrizado en un lugar importante. «Quisiera ver esa documentación», dijo. «Sé que sí», dijo ella. «La pregunta es de qué lado quiere estar cuando la haya visto». Siringo se quedó en la puerta por un momento que se alargó, largo y delgado. Podía oír a uno de sus hombres moverse en la ladera detrás de él, impaciente o reposicionándose. Y podía oír la respiración de Caleb a su lado, completamente controlada. Y podía oír los latidos de su propio corazón haciendo todo lo posible por ser un problema, y se negó a permitirlo. «Necesitaré enviar un mensajero», comenzó Siringo. El disparo vino de arriba, no de los hombres de Siringo. De la cresta, de encima de la cabaña en la ladera oriental. Una posición que ninguno de ellos había estado vigilando porque ninguno esperaba que alguien la hubiera escalado. La bala golpeó el marco de la puerta 15 centímetros por encima de la cabeza de Siringo y lanzó astillas al aire. Siringo se dejó caer y rodó hacia un lado de la cabaña en un solo movimiento fluido que confirmó todo lo que había oído sobre lo bueno que era. Y Caleb,
cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo, y ambos se agacharon. «Ese no es un hombre de Siringo», dijo Caleb. «No». Ella ya se estaba moviendo hacia la ventana. Preston había subido por la cresta detrás del grupo de Siringo. Había subido mientras los hombres de Pinkerton se concentraban en la cabaña, y Siringo estaba en la puerta, y se había posicionado en el terreno elevado sobre todo. Y había disparado no a Caleb ni a Abigail, sino al marco de la puerta 15 centímetros por encima de la cabeza de Charlie Siringo. No fue un fallo. Preston Caldwell no fallaba a esa distancia. Fue un mensaje para Siringo, un recordatorio de quién dirigía esta operación y quién estaba al mando, y de lo que les pasaba a los hombres que se paraban en las puertas de las cabañas teniendo conversaciones que no estaban en el plan. Los disparos desde la cresta de arriba se intensificaron, y desde afuera llegó el sonido de los hombres de Siringo luchando, devolviendo el fuego hacia arriba y hacia afuera a un objetivo que no podían localizar claramente. El sonido caótico de hombres que habían venido preparados para una situación y se encontraron en una completamente diferente. Caleb estaba en la ventana. Tiene 2 hombres con él en la cresta, tal vez 3. Va a disparar a su propia gente. No le importa. Caleb la miró, y en su rostro estaba la plena comprensión de lo que era Preston Caldwell. No un hombre llevando a cabo una operación de captura, sino un hombre llevando a cabo un borrado. No quería testigos. No quería que Siringo se fuera de esta montaña con 14 páginas de documentación y la cabeza llena de cosas que había oído a través de una rendija de 15 centímetros en una puerta. No quería a Abigail viva, no ahora. Probablemente no la había querido viva desde el momento en que dijo la palabra recibos en la plaza del pueblo. Desde afuera, la voz de Charlie Siringo. Ya no con el tono medido de la autoridad procesal, sino con el ladrido duro y seco de un hombre bajo fuego. «Caldwell, deténgase. Esta es una operación de Pinkerton. Ordena a sus hombres que se detengan ahora». La respuesta de Preston fue otro disparo desde la cresta. Lo suficientemente cerca de la posición de Siringo como para que uno de sus hombres gritara. Un momento largo y terrible. Luego la voz de Siringo de nuevo, diferente esta vez, más baja, sin gritar. Dirigida al hombre más cercano a él. En lugar de a la cresta. Ella no pudo distinguir las palabras, pero escuchó el tono de un hombre que acababa de recalcularlo todo. «Está cambiando de bando», dijo Caleb. Él también lo había oído. «¿Puedes estar seguro?» «No». La miró con total honestidad. «Pero escucha». Ella escuchó. Afuera, los disparos de los hombres de Siringo se habían reorientado. Ya no se dirigían a la cabaña, se dirigían hacia arriba, a la cresta, a la posición de Preston. El seco chasquido de los rifles de Pinkerton ahora iba en la misma dirección de la que venía el fuego de Preston. Y oyó un grito desde la cresta. Uno de los hombres de Preston, herido o sorprendido, y el caos particular de hombres que no esperaban fuego de respuesta desde esa dirección. Caleb la miró. «¿Ahora? ¿Ahora qué?» «Dale los documentos a Siringo». Ella lo miró fijamente. «Abre esa puerta ahora mismo. Es tu mejor oportunidad para terminar esto sin que alguien muera en esta cabaña». Te escuchó. Es un hombre preciso. Caleb la miró a los ojos con absoluta firmeza. «Dale algo que valga más que lo que Caldwell le está pagando». Ella miró la puerta. Miró el paquete de tela encerada dentro de su abrigo. Las 14 páginas que representaban todo por lo que su padre había muerto. Y todo por lo que Daniel y Clara Hayes habían muerto. Y 6 años de un hombre de la montaña viviendo solo con su dolor y su paciencia. Sacó el paquete. «Cúbreme», dijo. «Cada segundo», dijo él. Levantó la barra y abrió la puerta. Salió por la puerta con el paquete en la mano derecha y el calibre 32 en la izquierda. Y el frío la golpeó como una pared. Siringo estaba a 15 pies de distancia, presionado contra el costado de la cabaña, con uno de sus hombres a su lado. Ambos con los rifles apuntando hacia la cresta. La vio salir por la puerta y sus ojos se dirigieron inmediatamente a la pistola, luego al paquete de tela encerada, luego a su rostro. Y todo eso tomó aproximadamente 1 segundo. «Vuelve adentro», dijo. «Toma esto primero». Le tendió el paquete. «Señorita Montgomery, tómelo, señor Siringo». Su voz no tembló. Estaba genuinamente sorprendida por eso.
en algún lugar en el fondo de su mente que observaba todo esto desde la distancia. Léalo cuando tenga un momento. Lea la lista de propiedades en la página 3, y luego lea las anotaciones del libro de contabilidad en las páginas 9 a 11. Y dígame si todavía cree que esto es un asunto de cobro de deudas. Un disparo desde la cresta levantó Nieve a 8 pies a su izquierda. Ella no se movió. Era consciente de Caleb en la puerta detrás de ella, con el rifle en alto, vigilando la cresta. Podía sentir su atención sobre ella como algo físico, firme y completo. Siringo miró el paquete, miró la cresta, tomó el paquete. Lo guardó dentro de su abrigo sin abrirlo, lo que significaba que era un hombre que podía guardar algo en confianza hasta el momento adecuado. Y esa era la cualidad precisa que necesitaba que tuviera. «Ahora, vuelve adentro», dijo. Ella volvió adentro. Caleb cerró la puerta, y ella se apoyó en la pared junto a ella, y respiró. «Lo tomó», dijo Caleb. «Lo tomó». «Bien». Volvió a la ventana. «Preston va a presionar en la cresta. Tiene el terreno elevado, y lo sabe». Como para confirmar esto, los disparos desde arriba se intensificaron. No al azar ahora, sino dirigidos, sistemáticos, moviéndose a lo largo de la línea de los hombres de Siringo, con la regularidad practicada de alguien que había hecho este tipo de trabajo antes. Y entendía cómo mantener a los hombres inmovilizados. Uno de los hombres de Siringo fue herido. Oyó el grito, oyó el forcejeo de alguien que lo arrastraba a cubierto, y por un momento, el fuego de respuesta de los Pinkerton vaciló. Preston sintió esa vacilación. Sabía que lo haría. Era muchas cosas que despreciaba, pero había crecido en un país violento. Y entendía el ritmo de un tiroteo como ella entendía un libro de contabilidad, instintivamente, en sus huesos. Presionaría ahora, mientras la línea de Siringo estaba interrumpida. «Está bajando por la cresta», dijo Caleb. Ella cruzó a la segunda ventana. Preston y 2 hombres se movían por la ladera oriental en ráfagas cortas. Correr, cubrirse. Correr, cubrirse. Usando los árboles como ocultación, avanzando hacia la cabaña desde un ángulo que los hombres de Siringo no podían cubrir eficazmente. Porque los hombres de Siringo estaban en el lado equivocado. «Quiere los documentos», dijo ella. «Conoce a Siringo también. Algo de mí. Quiere más que los documentos». Ella lo sabía. Lo había sabido desde la plaza, desde el momento en que dijo la palabra «recibos», y vio cómo algo se cerraba detrás de los ojos de Preston Caldwell. «Ventana trasera», dijo Caleb. «¿Puedes cubrirla?» «Sí». Él se movió al frente. Ella se movió a la parte de atrás, y la cabaña que había sido un lugar de trabajo tranquilo y luz de fuego hacía 2 horas, era ahora un perímetro. 2 personas cubriendo 4 direcciones, lo cual no era suficiente. Y ambos lo sabían, y ninguno lo dijo. Los siguientes 10 minutos fueron los más largos de su vida. Los hombres de Preston golpearon la parte trasera de la cabaña con todo lo que tenían. Fuego de rifle, en ráfagas sostenidas para mantener su cabeza baja, para encontrar un hueco en las paredes de troncos, para hacerla retroceder de la ventana el tiempo suficiente para que alguien cruzara el terreno abierto. Ella no retrocedió. Devolvió el fuego con el Winchester, medido y deliberado, como su padre le había enseñado, y alcanzó a uno de los hombres de Preston en su segundo intento de cruce. Cayó en la nieve y no se levantó, y después de eso, el otro hombre fue más cuidadoso. Desde el frente, podía oír el Sharps de Caleb, su distintivo y pesado estruendo, más lento que los rifles, pero absolutamente autoritario, y entre disparos, podía oír a los hombres de Siringo reagrupándose. Las órdenes a gritos, el sonido de ellos reposicionándose para cerrar la brecha que el fuego de Preston desde la cresta había abierto en su línea. Entonces, todo cambió. No sucedió en un momento dramático, sucedió en un sonido. Un sonido que solo había oído 2 veces en su vida, pero que reconoció de inmediato. Un sonido que comenzó como un profundo gemido estructural desde algún lugar por encima de la cresta oriental, y creció en el espacio de 3 segundos hasta convertirse en algo que no tenía análogo humano, algo que era simplemente la montaña decidiendo moverse, la avalancha. Preston había estado trabajando en la cresta durante 20 minutos.
sus hombres trepando por laderas de nieve inestable en repetidas ráfagas de movimiento, y ella no sabía si fue el peso de ellos o la conmoción de los disparos, o simplemente el peso acumulado de 2 días de fuertes nevadas en una ladera que había estado esperando exactamente esto. Pero la cresta oriental cedió. Oyó a Preston gritar, una palabra, aguda y alta, la voz de un hombre que había pasado toda su vida teniendo el control y acababa de encontrarse con lo único en este mundo que no lo reconocía. Luego, el sonido lo tragó todo. Se tragó los disparos y los gritos, y el viento y el silencio particular de las tierras altas. Y la cabaña tembló una vez, con fuerza, como una campana golpeada, y luego el mundo fuera de la ventana trasera se volvió blanco. Silencio. Silencio absoluto y resonante. Estaba en el suelo. No recordaba haber decidido agacharse, pero estaba en el suelo con el Winchester sobre el pecho. Y la pared trasera de la cabaña temblaba débilmente con algún eco de la onda de choque. Y el blanco fuera de la ventana no era nieve cayendo, sino nieve asentándose. El aire masivo desplazado de varios miles de toneladas de montaña, desprendiéndose de la cresta hacia el este. Caleb. Su voz salió firme. Estaba muy lejos de sí misma. Aquí. Estaba al otro lado de la habitación, de pie, en la ventana delantera, ileso, el Sharps en sus manos. Se levantó. Fue a la ventana trasera y miró hacia afuera. La ladera oriental había desaparecido. No dañada, desaparecida, reemplazada por un nuevo paisaje que la montaña había creado en 15 segundos. Una amplia extensión blanca de nieve revuelta, árboles y rocas que se extendía desde la cima de la cresta hasta la línea de árboles, 1000 pies más abajo, y cubría todo a su paso. La ruta que Preston había estado usando, las posiciones desde las que sus hombres habían estado trabajando, el camino de descenso. Todo ello, enterrado. Se quedó allí por un momento con el Winchester en sus manos, y sintió algo que no era triunfo, ni dolor, ni exactamente ninguna de las dos cosas. Algo más tranquilo y absoluto que cualquiera de ellas. La sensación particular de haber llegado al final de algo terrible. Preston, dijo. Sí. Caleb se acercó a su lado. Miraron juntos la ladera blanca. Sus hombres en la línea del frente, dijo ella. Los hombres de Siringo. Estaban en la aproximación occidental, debajo de la trayectoria del deslizamiento. Hizo una pausa. Están bien. Ella le creyó. Él conocía esta montaña como ella conocía los libros de contabilidad de su padre. Desde afuera, después de otro momento, llegó el sonido de la voz de Siringo. No el ladrido de mando de un hombre en un tiroteo, sino algo más tranquilo, un hombre haciendo balance. Caleb fue a la puerta y la abrió. Siringo estaba de pie en el terreno abierto frente a la cabaña, sin sombrero, con un corte sobre el ojo izquierdo que sangraba libremente. Miraba la ladera blanca oriental con la expresión de un hombre que había estado haciendo este trabajo durante 20 años y aún nunca había visto exactamente esto. 3 de sus hombres estaban detrás de él, igualmente intactos, igualmente aturdidos. Uno estaba sentado en la nieve con un brazo vendado. Uno estaba desaparecido. Y por la expresión del rostro de Siringo, ella entendió que el que estaba desaparecido no estaba a cubierto. Miró a Caleb. Luego miró a Abigail. ¿Cuántos hombres tenía Caldwell en esa cresta?, dijo. 3, dijo Caleb. Tal vez 4. Siringo asintió una vez. Metió la mano en su abrigo y sacó el paquete de tela encerada que ella le había dado. Lo miró en sus manos por un momento. Como un hombre mira algo que ha estado cargando sin saber lo pesado que era. Leí la lista de propiedades, dijo, en la página 3. Y, dijo Abigail, 3 de esas propiedades colindaban con el corredor de estudio del ferrocarril que Rio Grande Western presentó al gobierno territorial en agosto. Hizo una pausa. La presentación es un registro público. Lo sé porque investigué un asunto similar en Nuevo México hace 2 años. Entonces entiende lo que tiene en sus manos. Entiendo que si lo que hay en este paquete es exacto, se detuvo, recalibró. Entiendo que la orden que llevaba fue emitida en el contexto de una situación materialmente diferente a la que realmente existe.
Fue la no disculpa más precisa que jamás había oído. Y viniendo de Charlie Siringo, era el equivalente a una confesión completa. La aceptó por lo que era. ¿Qué pasa ahora?, dijo Caleb. Siringo volvió a guardar el paquete dentro de su abrigo. Tengo un jinete que bajó por el paso al amanecer. Es mi práctica estándar en operaciones de montaña. Envío un informe cada 4 horas. Los miró a los ojos. Lleva un informe de campo con la ubicación y los nombres de las partes involucradas. Cuando llegue a la oficina de telégrafos en Durango y yo no haya llegado en 48 horas, ese informe se enviará automáticamente a la oficina de la agencia en Denver. La oficina de Denver informa a las autoridades federales, dijo Abigail. Cuando el asunto involucra fraude de tierras federales, sí. Le sostuvo la mirada. Sí, lo hace. Sintió que algo se liberaba en su pecho, algo que había estado sosteniendo con tanta fuerza y durante tanto tiempo que no lo había reconocido completamente como tal. Se liberó lentamente, como un puño que se abre después de haber estado cerrado toda la noche, un dedo a la vez. Gerald Caldwell, dijo, está en Oak Haven. Y permanecerá allí, dijo Siringo, cuando mi oficina de Denver contacte a los alguaciles federales, lo cual harán, y les instruiré explícitamente que lo hagan cuando envíe mi informe completo. Miró a Caleb. Habrá una investigación federal sobre las transacciones de tierras, sobre la destrucción de granjas. Hizo una pausa. Sobre la muerte de Daniel Hayes y Clara Hayes. Caleb se quedó muy quieto. No puedo prometerle el resultado, dijo Siringo. Puedo prometerle que la investigación se llevará a cabo. Caleb miró el paquete de tela encerada en el abrigo de Siringo por un momento. 6 años de paciencia. 6 años en una montaña con fantasmas y silencio. Y el dolor específico de un hombre que había amado a su hermano y no tenía dónde ponerlo. Eso es suficiente, dijo Caleb. Una investigación es suficiente. Siringo asintió. Se volvió hacia sus hombres restantes y comenzó a dar órdenes. Eficientes, en voz baja. Los engranajes de la agencia Pinkerton realineándose en torno a un nuevo conjunto de hechos. 2 hombres para asegurar la aproximación occidental. 1 para revisar el borde inferior del deslizamiento, en busca de supervivientes. 1 para preparar los caballos para el descenso, cuando el detective de Pinkerton determinara que la ruta estaba despejada. Abigail retrocedió hacia la puerta de la cabaña. El frío era muy limpio después de las horas adentro. La ladera blanca al este estaba absolutamente quieta, enorme y final, de la manera en que las cosas naturales son finales, sin malicia ni intención, simplemente lo que son. Pensó en Preston en la plaza, en la forma en que la había mirado con posesión en sus ojos. Pensó en el cuerpo de su padre, en la forma en que había vuelto a casa, en la forma en que había estado junto a su tumba en el frío de noviembre, no tan diferente de este, y entendió que ahora estaba sola, y que sola significaba algo diferente, cuando eras una mujer con tierras y documentos y un imperio corrupto al sur. Pensó en las 14 páginas de documentación y en un chico llamado Tomás caminando por la línea del arroyo con el cuello levantado y un paquete de tela encerada contra el pecho, dirigiéndose a una caballeriza y a un hombre llamado Aldridge que había tomado su decisión. Pensó en lo cerca que todo había estado de ir de otra manera. Caleb apareció a su lado. No habló de inmediato. Se quedaron en la puerta de la cabaña con los hombres de Siringo moviéndose a su alrededor, y las tierras altas enormes y silenciosas por todos lados. Y la mañana era muy brillante ahora. La tormenta había pasado por completo. El tipo de brillo invernal que llega después de una fuerte nevada, cuando todo es nuevo y el aire corta como el cristal. Tu padre habría estado orgulloso de ti, dijo Caleb. No se esperaba eso. La tomó por sorpresa. Era un hombre cuidadoso, dijo cuando confió en su voz. Reunió pruebas durante 2 años antes de decir una palabra a nadie. Yo tuve 2 días. ¿Él te enseñó? Me enseñó todo. Guardó silencio por un momento. 14 páginas. Él habría tenido 40 para ahora, con referencias cruzadas, archivadas por triplicado. 14 fueron suficientes, dijo Caleb. Ella lo miró. Él miraba la ladera blanca, el lugar donde la montaña había saldado sus propias cuentas, como lo hacen las montañas, sin procedimiento ni apelación. Su rostro, a la dura luz del invierno,
mostraba todo lo que los últimos 2 días le habían costado, y nada de lo que le habían devuelto, porque así era él. Los costos visibles, los beneficios enterrados profundamente. Caleb, dijo ella. Él la miró. El nombre de tu hermano está en esos documentos ahora. Su tierra, su granja, lo que le pasó a su esposa. Todo está en el paquete de Siringo y en la copia que lleva Tomás. Le sostuvo la mirada. Pase lo que pase en la investigación, lo que sea que decida un juez federal, Daniel Hayes está en el registro. Lo que le pasó está en el registro. Hizo una pausa. Eso no se puede deshacer. Él la miró durante un largo momento. Algo se movió en su rostro. Dolor y gratitud, y el alivio específico de un hombre que ha estado esperando que alguien simplemente reconozca una verdad, y ha estado esperando mucho tiempo. Gracias, dijo. Muy bajo, completo. Desde debajo del paso, distante y tenue en el aire invernal, llegó el sonido de jinetes. No los hombres de Preston. Subiendo desde el sur, por el camino de Durango, la aproximación desde abajo. 3 caballos, moviéndose a un ritmo que indicaba propósito, en lugar de huida. Siringo también lo oyó. Se giró, su mano moviéndose automáticamente hacia su arma. «Espera», dijo Caleb bruscamente. Todos esperaron. Los jinetes subieron a través de la línea de árboles y salieron a campo abierto, y Abigail reconoció el primer caballo antes de poder ver la cara del jinete. El vallo de pecho profundo que Aldrich guardaba para sí mismo y montaba cuando necesitaba moverse rápido. El encargado de la caballeriza salió de los árboles con 2 extraños a su lado, ambos con abrigos pesados, y el particular porte erguido de hombres que llevaban la autoridad como otros hombres llevaban la lana. Agentes federales de tierras. Pudo decirlo antes de que llegaran a una distancia para hablar. Las placas captaron la luz mientras se acercaban. Aldrich detuvo su caballo frente a ellos y miró a Abigail con algo en su rostro que ella recordaría por el resto de su vida. La expresión de un hombre que había estado mirando hacia abajo durante mucho tiempo y finalmente había decidido que ya había terminado con eso. «Señor Aldrich», dijo ella. «Señorita Montgomery». Hizo un gesto hacia los 2 hombres a su lado. «El chico me encontró al amanecer. Envié el paquete por delante con un jinete rápido a Pueblo ayer por la tarde, como pidió». Hizo una pausa. «Pero estos 2 caballeros ya estaban en Durango por otro asunto y pensé que parecía correcto traerlos personalmente». El agente federal de la izquierda miró a Siringo. Miró la cabaña. Miró la ladera blanca oriental donde la montaña había resuelto todo lo que pretendía resolver. Miró a Abigail. «Señorita Montgomery», dijo. «Soy el agente Reeves, de la Oficina Federal de Tierras, Distrito de Colorado. Llevamos 14 meses investigando adquisiciones irregulares de tierras a lo largo del corredor del oeste de Río Grande». Metió la mano en su abrigo. «Tengo una orden de arresto para Gerald Caldwell, Preston Caldwell, y 4 asociados nombrados por cargos de conspiración de fraude de tierras federales y obstrucción». Hizo una pausa. «Entiendo que puede tener documentación adicional». Metió la mano dentro de su abrigo. Sacó el segundo paquete de tela encerada, la copia, la que había guardado consigo durante 2 días de cabalgata, una noche de trabajo, un asedio, una avalancha y la mañana más larga de su vida. Lo tendió. Reeves lo tomó. 14 páginas, dijo. «Mi padre pasó 2 años construyendo ese caso. Yo tuve 2 días para terminarlo». Miró a los ojos del agente federal. «Creo que encontrará que es suficiente». Reeves la miró por encima del paquete. ¿Dónde aprendió a construir un caso como este? Pensó en su padre en su escritorio a la luz de una lámpara, mostrándole cómo un libro de contabilidad decía la verdad que las palabras intentaban ocultar. Pensó en la noche en la mesa de la cabaña, pluma en mano, pieza por pieza, convirtiendo el dolor y la pérdida en algo que no podía ser discutido. «Mi padre», dijo, «era un hombre cuidadoso». Reeves asintió lentamente. Miró el paquete en sus manos con la expresión de un hombre que entendía exactamente lo que sostenía, lo que había costado construirlo y lo que iba a hacer. «Entonces, vamos a traer a los Caldwell», dijo. Gerald Caldwell fue arrestado en su oficina en la compañía de tierras Caldwell e Hijos a las 3 de esa tarde. Estaba sentado en su escritorio cuando los agentes federales entraron por la puerta.
Y la historia cuenta que no intentó alcanzar un arma ni huir. Simplemente miró la orden en la mano de Reeves y luego el paquete de tela encerada bajo el brazo de Reeves. Y cualquier cálculo que había estado haciendo durante 11 años llegó a su número final. Puso las manos sobre el escritorio. Preston fue encontrado en el borde inferior del deslizamiento de la avalancha. Vivo pero gravemente herido. 2 costillas rotas, una muñeca destrozada, un corte en la cara por la madera. Fue sacado por los hombres de Siringo, bajado de la montaña en una tabla y arrestado en la enfermería de Oak Haven, mientras el médico todavía le estaba colocando la muñeca. No se fue en silencio. Gritó por ayudantes que no vinieron. Invocó el nombre de su padre en un pueblo que ya estaba entendiendo en silencio que el nombre de su padre ya no tenía el peso que había tenido ayer. En las aceras de Oak Haven, la gente que había estado mirando hacia abajo durante 11 años, lentamente, uno por uno, levantó la vista. Los agentes federales salieron de Oak Haven antes del atardecer y se llevaron a los Caldwell con ellos. Abigail los vio irse desde la puerta de la caballeriza de Aldridge. Había bajado de la montaña 2 horas antes, todavía con su abrigo de lana arruinado y las marcas de la cuerda en sus muñecas. Y medio pueblo había aparecido silenciosamente durante la tarde para estar cerca de algo que aún no podían nombrar. No era celebración ni alivio. Algo más tentativo que cualquiera de las dos cosas. La sensación de un pueblo que había estado conteniendo la respiración durante 11 años y aún no estaba seguro de si era seguro exhalar. Aldridge estaba a su lado. No dijo nada durante un rato. Observaron a los jinetes hasta que desaparecieron en la curva sur de la carretera principal. Y luego él carraspeó. «Tu padre», dijo, «vino a verme una vez en la primavera de 1879. Había encontrado algo en los registros del condado y quería hablar con alguien al respecto». Guardó silencio por un momento. «Le dije que tuviera cuidado. Eso fue todo lo que dije. Ten cuidado». No la miró. «He pensado en esa conversación todos los días desde que volvió a casa, sobre esa silla de montar». Abigail miró al anciano a su lado. El peso que llevaba era visible ahora que lo había dejado lo suficiente como para hablar de ello. 11 años era mucho tiempo para cargar algo. «Él sabía que tenías miedo», dijo ella. «Nunca culpó a nadie por tener miedo. Debería haberlo hecho. Quizás». Le tocó el brazo brevemente, pero no lo hizo, y yo tampoco. Aldridge asintió. Su mandíbula se movió. No dijo nada más, y ella no lo necesitó. Tomás apareció a su lado con una taza de café que había conseguido de algún lugar, producida con la tranquila competencia que había mostrado en el granero esa mañana. 16 años y ya entendiendo que lo más útil que una persona podía hacer en una crisis era anticipar lo que alguien necesitaba antes de que supiera que lo necesitaba. Tomó la taza y la sostuvo con ambas manos, dejando que el calor actuara en sus dedos. «El rancho está bien», dijo Tomás. Los hombres de Caldwell se fueron cuando los jinetes pasaron con la orden. Simplemente se fueron, así como si nada. Chasqueó los dedos, como si nunca hubieran estado allí. «Se habrán ido para siempre ahora», dijo ella. «Sí, señora». Él vaciló. «¿Va a casa esta noche?», pensó en el rancho. La caja fuerte con los papeles de su padre, los libros de contabilidad. Aún no había revisado completamente el pasto del norte que los Caldwell habían estado usando sin permiso durante 8 meses. La línea de la cerca que necesitaba reparación. Las cuentas que necesitaban ser saldadas. El enorme peso práctico de reclamar una vida que alguien había pasado años desmantelando metódicamente. «Mañana», dijo, «esta noche necesito dormir». Durmió en la habitación sobre el establo de Aldridge, en un catre que olía a heno, a caballo y a viejas mantas de lana. Y durmió sin soñar por primera vez en 6 semanas. Cuando despertó, la habitación estaba llena de una pálida luz matutina. Alguien había dejado café fresco fuera de su puerta, y su abrigo había sido cepillado, secado y colgado en la percha. Se quedó en el catre unos minutos, mirando el techo, y pensó en Caleb Hayes. Había bajado de la montaña con ella, los agentes federales y Aldridge, y apenas había dicho nada en todo el viaje. Había respondido a las preguntas de Reeves directa y completamente, como hacía todo, sin adornos, sin vacilación.
y había firmado la declaración federal que Reeves le presentó y se la devolvió sin revisarla, porque había dicho lo que había dicho, y era exacto, y eso era todo. Había visto a Gerald Caldwell salir de su edificio de oficinas esposado, y lo había mirado con una expresión que no pudo leer del todo. Silenciosa y final. La expresión de un hombre que deja algo que ha llevado tanto tiempo que ha olvidado cómo se sienten sus manos sin ello. Luego, había dirigido su caballo hacia el extremo norte del pueblo y había comenzado a regresar hacia la montaña. Ella no había dicho nada para detenerlo. No había sabido qué decir. Había visto al castrado Bayo Oscuro llevarlo por la calle principal de Oak Haven, doblar la curva en el camino del norte y desaparecer de la vista. Y se había quedado allí, con la taza de café en las manos. Y había entendido que él volvía a subir porque eso era lo que conocía. Eso era lo que había construido cuando todo lo demás le fue arrebatado. 6 años de soledad y silencio de montaña, y una cabaña con 2 sillas, papel, tinta y un rifle Sharps. Y le encajaba como las tierras altas encajaban en los abetos. No perfectamente, no sin costo, pero completamente. Ella lo entendía, lo respetaba. También yacía en el catre, sobre el establo de Aldridge, a la luz de la mañana, y sabía, con la misma claridad que aplicaba al trabajo de contabilidad, que no era suficiente. No para él, no realmente. Había visto su rostro cuando Siringo dijo que el nombre de Daniel estaría en el registro. Había visto lo que vivía dentro de la impasibilidad que mostraba al mundo. No era vacío, sino lo contrario del vacío. Todo comprimido tan apretadamente que no tenía forma de moverse. Se levantó, se puso el abrigo, bajó las escaleras y cogió su caballo. Lo encontró en la cabaña. Subió por el sendero sur, en la tranquila y fría mañana. El humo de la cabaña se elevaba recto en el aire quieto. Su caballo estaba en el cobertizo. Ató la yegua ruana junto al vallo y llamó 2 veces a la puerta, como llamaría a la puerta de cualquiera. Él la abrió. La miró por un momento, y su rostro hizo lo que siempre hacía. La ligera recalibración, el cuidadoso ajuste. Se hizo a un lado para dejarla entrar. La cabaña era la misma que habían dejado. La mesa, las 2 sillas, los documentos ahora en manos de Reeves y Siringo. Pero la tinta todavía estaba sobre la mesa y el cabo de la vela todavía en su soporte. La estufa encendida. 2 tazas, notó. 2 tazas sobre la mesa, ambas con café. Miró las tazas. Lo miró a él. «Me estabas esperando», dijo. «Tenía la esperanza», dijo él. Lo cual, viniendo de Caleb Hayes, era aproximadamente lo mismo que otro hombre escribiendo una carta. Se sentó. Él se sentó frente a ella. Las mismas posiciones que 2 noches atrás, sobre los documentos. Y la mañana entraba por la única ventana, y el fuego era cálido. Y afuera, los picos de San Juan eran blancos, enormes y presentes. De la manera en que siempre estaban presentes aquí arriba. No amenazantes, solo allí, simple y completamente ellos mismos. «Hoy vuelvo al rancho», dijo ella. «Hay mucho trabajo. Las cuentas son un desastre. Hay que revisar la cerca del Pasto del Norte. Aún no he revisado todo en los archivos de agrimensura de mi padre, y puede que haya más documentación que Reeves pueda usar». Envolvió sus manos alrededor de la taza. «Va a llevar tiempo volver a ponerlo todo en orden. El rancho, todo». «Lo sé», dijo Caleb. «No te estoy pidiendo que hagas nada de eso. También lo sé». Ella lo miró. «Lo que te estoy pidiendo es más simple que eso, y más difícil». Dejó la taza. «Bajaste de esta montaña hace 6 años porque Aldridge te lo pidió. Bajaste por Daniel. Entraste en esa plaza y me miraste cuando nadie más lo hacía. Y empezaste algo que terminó con agentes federales sacando a los Caldwell del condado de Garfield encadenados». Hizo una pausa. «Y luego volviste a subir aquí». «Es donde vivo», dijo él. «Es donde te has estado escondiendo», dijo ella. No con crueldad, con franqueza, como él decía las cosas. Él guardó silencio por un momento. Caleb se inclinó ligeramente hacia adelante. «Te observé en esa cabaña hace 2 noches. Te vi sentarte frente a esta mesa y hablarme de Daniel y Clara. Y vi lo que te costó decirlo en voz alta. Y luego te vi trabajar toda la noche preparando ese caso.
construyendo algo que significaría que esos nombres estarían en un registro federal, que lo que les pasó estaba documentado e innegable. Le sostuvo la mirada. Ese no era un hombre que pertenece al silencio. Ese era un hombre que volvió a la vida haciendo algo que importaba. Lo vi suceder. Sus manos estaban alrededor de su taza. Las miró. Ya no sé lo que soy ahí abajo, dijo. No avergonzado de ello, simplemente sincero. Eres el hombre que entró en una plaza y se negó a mirar para otro lado, dijo ella. Eso es lo que eres ahí abajo. Eso es lo que siempre has sido, incluso aquí arriba. Simplemente no tenías dónde ponerlo. Él la miró. El rancho necesita un hombre que conozca el terreno de montaña, dijo ella. El pasto del norte linda con la cresta, y mi padre siempre tuvo problemas con el ganado que subía a las tierras altas y no volvía. Necesito a alguien que conozca esas laderas. Mantuvo su voz nivelada, práctica, la voz que usaba con los libros de contabilidad y los registros de tierras, porque entendía que este era el lenguaje que él podía recibir en este momento. El trabajo del rancho es real y necesita hacerse. Te ofrezco trabajo. Trabajo real, salario justo, tu propio espacio. Hizo una pausa. El resto, podemos resolverlo. Un largo silencio. El fuego crepitó. Afuera, un viento bajó de los picos y se movió entre los árboles con un sonido bajo. La montaña, haciendo su comentario permanente sobre todo lo que los humanos elegían hacer debajo de ella. No necesitas ofrecerme un salario, dijo Caleb. Sé que no. Te lo ofrezco de todos modos porque necesito que entiendas que esto es real y no caridad ni un rescate. Lo miró a los ojos. No necesito que me rescaten, Caleb. Necesito un socio. Ya lo he dicho antes. Algo cambió en su rostro. Algo lento que se abría paso desde algún lugar profundo, no lo suficientemente rápido como para ser una emoción que estuviera representando, y demasiado completo como para ser algo menos que real. El rancho, dijo él. El rancho, dijo ella. Hay que revisar la cerca. Lo primero, el pasto del norte tiene el suelo blando en esta época del año. El ganado se hundirá si no vigilas el drenaje. Entonces lo vigilaremos. Él guardó silencio por un momento. Ella esperó. Había aprendido en 2 días que los silencios de Caleb Hayes no estaban vacíos. Eran el lugar donde realmente pensaba. Y interrumpirlos era como arrancar una página de un libro de contabilidad antes de que la columna estuviera terminada. Necesitaré volver a subir aquí, dijo finalmente. No para esconderme, solo necesitaré las montañas a veces. Lo sé, dijo ella. Crecí en este valle. Siempre he sabido que las montañas eran parte de él. Lo miró fijamente. Pueden ser parte de él sin serlo todo. Él la miró durante mucho tiempo. Ella dejó que la mirara. No tenía nada que ocultar de esta mirada en particular. La había visto en su peor momento, más asustada y más decidida. Y nunca había apartado la vista de nada de ello. Y eso era lo que había entendido de Caleb Hayes desde la plaza. Desde el momento en que simplemente la miró cuando nadie más lo hacía. No apartaba la vista de las cosas difíciles, de las cosas verdaderas, de las cosas que le costaban. Eso no era poca cosa. Había descubierto en los últimos 2 días que, de hecho, era lo más raro del mundo. De acuerdo, dijo él. De acuerdo, ¿qué parte? Todo. Lo dijo simplemente, como decía todo. El rancho, la cerca, la parte del socio. Hizo una pausa. El resto podemos resolverlo. Oyó sus propias palabras volver a ella, y algo en su pecho se movió silenciosamente, como una página. Se levantó, cogió su abrigo. Él también se levantó, como siempre hacía cuando ella se movía, no por ninguna demostración de modales, sino porque simplemente era lo que hacía. Este hombre se levantaba. Cuando ella se levantaba, él la igualaba. No la disminuía ni un centímetro. Deberíamos bajar antes de que cambie el tiempo, dijo ella. Sí, miró la cabaña una vez. La mirada cuidadosa de un hombre que hace inventario de un lugar que no abandona para siempre, sino por algo. Cogió el Sharps de encima de la puerta. Cogió su abrigo de la percha. No cogió mucho más porque no había necesitado mucho más aquí arriba. Y era lo suficientemente práctico como para saber que lo que necesitaba ahora era diferente.
Salieron juntos al frío de la mañana, desataron los caballos del cobertizo y montaron en el silencio que nunca era completamente silencioso aquí arriba. Siempre acompañado por el viento, los árboles y la enorme paciencia de la piedra. Ella cabalgó hacia el sur, y él a su lado, y la montaña estaba detrás de ellos, y el valle abajo, y el rancho Montgomery se asentaba en su hondonada al sur del cruce de Elk Creek, exactamente donde siempre había estado, esperando volver a ser un hogar. Tomás estaba en la puerta cuando bajaron por el sendero sur. Los vio venir, abrió la puerta de par en par y se hizo a un lado. Y mientras Abigail pasaba, lo vio mirar a Caleb a su lado y asentir levemente. El asentimiento de un joven que reconoce algo que tiene sentido para él. Y pensó que Tomás probablemente había entendido cosas sobre esta situación antes que ella. Se detuvo en el patio y miró el rancho. La casa, el granero, la cerca del pasto del norte que subía hacia la cresta. El cielo enorme sobre todo ello, la tierra de su padre, su tierra ahora, legal y clara, con documentación federal detrás, que los Caldwell nunca alcanzarían desde cualquier celda de prisión que los recibiera. Pensó en su padre, en su escritorio, a la luz de una lámpara, construyendo un caso durante 2 años. Cuidadoso y preciso, y creyendo que si construías la evidencia correctamente, la verdad prevalecería al final. Pensó en lo acertado que había estado, y en cómo le había costado todo, y en cómo el caso que había construido lo había sobrevivido, y había hecho exactamente lo que él lo había construido para hacer. Pensó en 14 páginas de documentación y en un hombre de la montaña que se había negado a mirar para otro lado. Se bajó del caballo, le entregó las riendas a Tomás y caminó hacia la puerta de la casa de su padre. Puso la mano en el marco, como había hecho 100 veces mientras crecía. La particular y sólida realidad de ello bajo su palma. Detrás de ella, oyó a Caleb desmontar. Oyó sus botas en el suelo helado, firmes y sin prisa, acercándose a ella. Abrió la puerta. Algunas deudas no podían pagarse. Algunas pérdidas no podían recuperarse. Algunas cosas que se llevaban, se quedaban llevadas. Y construías lo que construías con lo que quedaba. Y lo que construías era real, aunque fuera diferente de lo que habías tenido antes. Pero esta mañana, a la dura luz invernal de un valle que finalmente estaba libre de la sombra que lo había cubierto durante 11 años, Abigail Montgomery estaba en la puerta de la casa de su padre, con un hombre de la montaña a su espalda, que había entrado en una plaza y la había mirado cuando todo el mundo miraba para otro lado. Y entendió que lo que estaba construyendo ahora no era más pequeño que lo que le habían quitado. Era más grande, más verdadero, construido con los materiales correctos por personas que conocían el costo de lo que estaban haciendo. Entró. Él la siguió. Y en la quietud de esa mañana simple y ordinaria, después de todo lo que la tormenta se había llevado y todo lo que la montaña había enterrado, y todo lo que 2 personas habían construido juntas a la luz del fuego, el miedo y una absoluta y obstinada negativa a rendirse. El amor no se anunció con drama ni declaración. Se asentó como la nieve se asienta después de una tormenta, completamente, sin disculpas, cubriendo todo lo que se había roto y limpiando el mundo. Algunas cosas, una vez elegidas, no necesitaban ser dichas de nuevo. Estaban en casa,